Sala situacional de la tuberculosis en el Perú y el mundo. El que les habla, el Dr. Henry Hernández Caballero, responsable de la Unidad Técnica de la Dirección de Prevención y Control de Tuberculosis del Ministerio de Salud. Y vamos a aperturar la actividad correspondiente a este tema 1 del primer curso de control de infecciones por tuberculosis en establecimientos de salud. Como vemos, el porcentaje de casos nuevos y recidivantes de TB pulmonar con confirmación bacteriológica al año 2019, según el Global Report 2020 de la OMS, visualizamos la ubicación del Perú en un color entre el 65 y 79% de aquellos casos de TB pulmonar que son nuevos y recidivantes, ¿no?, dentro de la región de las Américas, y en menor proporción algunos otros países que superan el 80%. A nivel del mundo hay otros países con mayor porcentaje, pero dentro de la región somos uno de los países de mediana carga para específicamente tuberculosis pulmonar con bacteriología positiva. Asimismo, dentro de la región de las Américas, como vemos, y dentro de lo que corresponde las regiones dentro de la distribución a nivel mundial, la región de las Américas corresponde al 3%. En mayor proporción vemos sudeste asiático, el África, el Pacífico occidental, que son los que tienen mayor porcentaje en cuanto a carga de enfermedad, y la región de las Américas está por debajo de ellos con solo 3%. En el caso de la distribución de casos de tuberculosis por edad y sexo, dentro de las Américas vamos a observar de que a primera vista el mayor porcentaje de casos se ubican en los varones, a diferencia de las mujeres, que tienen menor proporción. Asimismo, se ve en la parte blanca en cada una de las etapas que aparece un porcentaje de brecha, la cual no está siendo diagnosticada a partir de las estimaciones que nos hace OMS o OPS, lo cual debemos notificar, ¿no? Entonces vamos a observar que en todas las etapas de vida hay un porcentaje de brecha todavía por ser cubierta, y eso implica una mayor detección de casos, ¿no? Desde la etapa de aquellos de niños a aquellos adolescentes, jóvenes, adultos en general, ¿no?, hasta todos los adultos mayores. Existe todavía una brecha diagnóstica a nivel de la región de las Américas por ser cubierta, para que a partir de ello podamos ir disminuyendo gradualmente, tal y como nos pide y la meta establecida, que más adelante vamos a ver, respecto a lo que debemos alcanzar todos los países. Estas son las metas. Al año 2020 se establece, tenemos 3 indicadores: la reducción del número de muertes por tuberculosis, teniendo como base al 2015, la reducción de la tasa de incidencia igualmente, y el porcentaje de hogares afectados que tienen que hacer frente a costos catastróficos debido a la tuberculosis. Tenemos hitos por alcanzar al 2020, un 35%, en el caso de la reducción de muertes, de la tasa de incidencia a reducir en 20%, y 0% en gastos catastróficos. En el 2025 subimos a 75 en el número de muertes, 50 en el caso de la tasa de incidencia, y se mantiene en 0 los gastos catastróficos. Igualmente hay unas metas por denominarlas finales, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2030 y fin de la TB en el 2035, que llega hasta 95% en el caso de las muertes, 90% en caso de la reducción de tasa de incidencia y 0% en gastos catastróficos. Entonces son metas bastante
ambiciosas, pero que para eso se está trabajando actualmente. Los indicadores, como vemos, miren la línea de base porque todo parte a partir de ello en la región de las Américas. En el caso de la tasa, el número de muertes, tenemos 24.900 como línea de base en el 2015. La situación actual al 2018, 22.900. Eso significa una reducción no muy amplia como nos hubiese gustado. Al 2020 estamos llegando a debemos llegar a esta reducción de 35% que correspondería a llegar a 16.200 y hasta el 2035 solo contar con 1.200 fallecidos por tuberculosis. Igual estimaciones se hace en el caso de los hitos. En el caso del 2020, esta reducción de 20%, debemos llegar a una tasa de incidencia de 22%, teniendo como línea de base de 27.5% de esta tasa de incidencia en el 2015 y gradualmente hasta poder alcanzar el 90% a un 2.8%. Y en el caso de los gastos catastróficos, que inicialmente no han tenido una línea de base, llegará a alcanzar 0% o 0 casos de gastos catastróficos debido a la tuberculosis. Entonces es un gran reto en los cuales los países tienen de poder alcanzar estos hitos inicialmente y metas finales de Objetivo de Desarrollo Sostenible en 2030 y de fin a la TEB en el 2035. La situación epidemiológica en el Perú, ¿cómo estamos? En el Perú al 2019 se tienen registrados 32.970 casos en total. Se estima de 1 a 4 infectados por tuberculosis en el país y de 1 a 1.000 casos de enfermos por tuberculosis. Como vemos, asimismo, tenemos 12 regiones priorizadas que incluye Lima, Callao, y Lima y Callao representan cerca del 78% de los casos de tuberculosis en general, MDR 77.6 casos de tuberculosis XDR, pero también representan este 60% de casos de tuberculosis del país en el caso en general. Esto es importante saber, y como lo vemos en el gráfico en color rojo, Lima y Callao, y le sigue Ica, Loreto, Ucayali y Madre de Dios son las regiones de mayor carga de tuberculosis en el país. En el caso de la tendencia de cómo vamos en la morbilidad y la incidencia, hemos visto que esta tendencia tiende a disminuir gradualmente. Sin embargo, durante los últimos 10 años, esta tendencia de disminución ha sido muy leve. Y a partir del 2017, la tendencia en los casos de la tasa de morbilidad, esta ha ido disminuyendo, pero como les menciono, de manera muy horizontal, ¿no? Es muy poco lo que estamos disminuyendo. Sin embargo, como vemos, la tasa de incidencia aumentó un poco del año 2018 al 2019, y en el caso de la tasa de incidencia de aquellos casos frotis positivos, que son los que transmiten, se han mantenido. Este incremento en la tasa de incidencia, incremento leve, se debe a que durante el año 2017 en adelante hemos tenido esta posibilidad de hacer intervenciones dentro de los penales, y lo cual nos ha permitido poder hacer una mayor detección de casos, no necesariamente sobre la base de casos frotis positivos, sino sobre todo aquellos casos frotis negativos, y gracias a la implementación a través del uso de métodos diagnósticos más sensibles que está permitiendo detectar los casos con mayor anticipación, antes incluso de ser baciloscopías positivas. Como estamos en el perfil del país, el 70.6% de los casos está
como responsable el Ministerio de Salud porque tiene la mayor carga y por el mayor número de establecimientos de salud. Por lo tanto, es a donde llega el mayor porcentaje de casos de tuberculosis, seguido de salud con un 19.2%, el INPE con 8.7% y las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en su conjunto no llegan al 2%. Vamos a observar también que en el caso del INPE ese 8.7% en realidad puede representar en cantidad el tercer grupo en mayor proporción, pero sin embargo vamos a ver que durante el año 2017-18, en el cual se desarrolla esta intervención de búsqueda de casos dentro de los penales a través de tamizaje radiológico y por el uso del ESPER, llegamos a tener una tasa de morbilidad de 3.864 casos, ¿no? Superando enormemente la tasa de morbilidad que tiene el país, que llega a 101.4%, es decir, 300 veces más, ¿no? Esto debido a que es una población cerrada, con posibilidad de alto riesgo de transmisión de tuberculosis dentro de estos penales, pero que sin embargo también vemos que durante el año 2019 ya tiende a disminuir y esperemos que siga en esa tendencia, considerando que se ha hecho esta intervención de búsqueda activa durante este año 2018, ¿no? Y en adelante mantener siendo este un foco importante de tuberculosis tanto dentro del penal como hacia afuera del penal en la misma comunidad. ¿Y cómo estamos entonces dentro de la tendencia de las metas que nos establece la OMS? Como les mencionaba previamente, los países tienen una meta por alcanzar. Hasta el año 2017 teníamos estimado en el país ser registrados 37.000 casos. A nosotros en esta tendencia y a partir del 2017 en que se establece el plan de intervención en el 2018 al 2020, la búsqueda o la intensificación de búsqueda de casos ha ido permitiendo que vayamos cerrando esta brecha diagnóstica y hasta el año 2019 hemos llegado a alcanzar estos 32.970 casos, pero la estimación de casos para ya el año 2019 incrementa de 37.000 a 39.000 casos y estos 32.970 representan el 94% de lo que nosotros consideramos la meta estimada por alcanzar. Como país se ha establecido poder alcanzar el 90% de los 39.000 casos, que corresponde a 35.100 casos. Y de esos 35.000 casos, nosotros hemos llegado a alcanzar este 94%. La tendencia durante los años 2017, 18 y 19 ha sido de mayor búsqueda y por lo tanto se ha encontrado mucho más casos han sido diagnosticados. Sin embargo, vamos a ver que durante la pandemia en este año 2020 ha afectado esa tendencia, y lo cual debemos ir recuperando. En el caso de los TB-MDR o TB drogoresistentes, agrupados MDR como resistentes a rifampicina, las metas han sido de 3.500 en el 2015, 3.200 en el 2018 y en el 2019 3.100 casos estimados de ser diagnosticados. Sin embargo, como país debemos alcanzar el 90% de estos 3.100, que corresponde a 2.880, pero nosotros hemos obtenido 1.767 casos, que representa un 61%. Eso significa que nuestro porcentaje de diagnóstico de TB drogoresistente en el país todavía sigue siendo bajo en relación a la estimación que nos hace OMS al respecto.
Y esto es lo que les mencionaba. Nosotros tuvimos como marco referencial inicial 37.000 casos, de los cuales el 90% representan los 33.300 casos. Y miren, esta gráfica nos muestra esa brecha que nosotros nos propusimos poder ir cerrando, y que durante los años 2017, 18, 19 y hasta el año 2020 se esperaba a alcanzar y ir cerrándola. Durante el 2019 llegamos a un 89% con estos 32.970 casos, y vemos la tendencia a ese cierre de brechas. Sin embargo, durante el año 2020, que esperamos superar el 90% y mantener y hacer sostenible durante este 2020 y quizás 2021, comenzar a partir de ahí el descenso de esta tasa de, de morbilidad de incidencia, y que por lo tanto nos permita hacer una tendencia acorde a lo que la visión de los hitos y las metas que tenemos a nivel mundial, de poder alcanzarlos todos los países. Sin embargo, como ven, vamos a ver, en el 2020 hemos tenido que esta tendencia disminuir un poco, y por lo tanto tenemos que recuperar. La tendencia ha sido muy buena, hemos ido diagnosticando más casos, identificándolos y diagnosticándolos, y por lo tanto eso ha estado ayudando a que podamos ir controlando la transmisión a nivel comunitario, identificando los casos y de inmediato poder iniciar sus tratamientos respectivos para disminuir esta transmisión comunitaria. Como estamos en la distribución de casos de tuberculosis en todas sus formas y por etapas de vida, dos grandes grupos, el tema de los jóvenes y el tema de los adultos, que en su conjunto representan el 74% del total de casos, lo cual se ha mantenido y casi ha aumentado un 1% en relación a los últimos años. Son dos de los grandes grupos que tienen tuberculosis o que son afectados por tuberculosis. Estamos hablando de la población económicamente activa. Sin embargo, en el caso de los niños, mantenemos un 2%, quizás habiendo disminuido, lo cual nos hace también ver de que hay una brecha diagnóstica en el caso de tuberculosis pediátrica. En el caso de los adolescentes también ha disminuido un 6%. Por un lado podríamos considerar que es bueno, pero por otro lado también creemos que puede haber una brecha diagnóstica aún por ser detectada en estos dos grupos, tanto en niños como en adolescentes. Y el otro grupo que sí ha aumentado un 2% en los últimos años es en el caso del 17% que tenemos en los adultos mayores, una población también altamente vulnerable, la cual, como hemos visto ahora durante la pandemia del COVID, ha sido afectada también como una población de alto riesgo, sobre todo para las complicaciones y la mortalidad. Entonces, tenemos identificada cómo está la distribución por estas etapas de vida, dentro de quiénes son los que más afectan, se afectan por tuberculosis, ¿no? Y son aquellos, los estudiantes, universitarios, trabajadores, formales e informales, que son los que más se afectan de tuberculosis, y como ya lo hemos visto previamente, los varones, ¿verdad? ¿Y cómo estamos en la identificación de casos? ¿Cómo están los sintomáticos respiratorios y cómo están en relación a los identificados, como aquellos porcentajes que obtenemos entre los examinados con relación a los BK positivos, ¿no? ¿Cómo estamos? Miren, la tendencia en el caso de los sintomáticos respiratorios, que significa poder encontrar a aquellas personas con tos de 15 días a más, y que forman parte de los casos probables de tuberculosis, nuestra tendencia ha sido incrementar esta identificación de casos.
Sin embargo, esta identificación de casos no ha ido acompañada de un porcentaje de positividad, es decir, el porcentaje de casos sintomáticos respiratorios examinados BK positivos, ¿no? Si bien es cierto, en el 2010 teníamos un 1.9% y cerca de 1.122.000 casos de sintomáticos respiratorios, la tendencia en el porcentaje ha ido contraria a lo que en el sintomático respiratorio identificado se observa, ha ido disminuyendo, y eso no es bueno realmente. Si en la medida que yo tengo más sintomáticos respiratorios identificados, una medida de control de calidad que me pueda permitir saber si estoy realmente identificando estos sintomáticos como deben ser, es aquellos casos identificados como BK positivos, y en este caso los porcentajes han ido disminuyendo, y esto se puede dar por varias razones. Una de ellas es que realmente los sintomáticos que hemos estado incrementando no han sido necesariamente sintomáticos identificados. La otra posibilidad es que nuestros laboratorios no han estado trabajando de manera adecuada, o las muestras que les hemos proporcionado no han sido las más adecuadas. Entonces, en los años 2011, 12 y 13, quizás la tendencia en el porcentaje se mantuvieron a pesar del incremento. Eso nos puede decir que estuvimos bien haciendo una buena búsqueda. Sin embargo, en el año 2014 al 2017, la tendencia en el número de sintomáticos aparentemente ha sido muy buena, incrementándola. Pero miren, en cuanto a la calidad de búsqueda, los porcentajes de BK positivos han ido disminuyendo, y eso nos demuestra que ha habido algunos inconvenientes en esta búsqueda de sintomáticos respiratorios, y no necesariamente todos los que hemos ido encontrando debieron ser sintomáticos, cosa que ha cambiado a partir del 2017 en adelante, en el 2018 y el 2019, en el cual quizás en el 2018 baja el número de sintomáticos respiratorios, pero incrementa el porcentaje de aquellos BK positivos, y esos BK positivos que se han incrementado nos dice de que aún teniendo menos sintomáticos respiratorios estamos encontrando más BK positivos. Por lo tanto, estamos haciendo una mejor calidad de búsqueda, mucho más sintomáticos respiratorios adecuadamente identificados. En el año 2019 incrementa el número de sintomáticos respiratorios, pero la proporcionalidad en el caso de los BK positivos se mantiene, es decir, que nuestra calidad se está manteniendo. Si esta tendencia empieza a subir, aún incrementándose el número de sintomáticos, eso nos hace saber de que estamos haciendo un buen trabajo en relación a esta búsqueda. Pero es importante también porque nos permite saber la carga de enfermedad que vamos detectando dentro de la comunidad. Una población importante y una patología importante de afectados que tienen esta comorbilidad son aquellos que tienen VIH y que también enferman de tuberculosis. Es un grupo de población altamente vulnerable. Pero como vemos, miren, la tendencia en el tamizaje para VIH en la población afectada por tuberculosis en los últimos años se ha ido incrementando gradualmente, llegando hasta el año 2019 a 93.6%. Esto es muy bueno porque esto nos permite realmente saber la carga de enfermedad de esta comorbilidad que acompaña a la tuberculosis, como el caso de los VIH. Cerca del 93.6%, eso significa más del 90% del total de casos de tuberculosis son tamizados para VIH. Importante el poder diagnosticar esta comorbilidad, considerando que dentro del porcentaje hallado de casos de comorbilidad de TB y VIH tenemos un 6% de casos. Es decir, del total de casos de tuberculosis en el país, el 6% de los casos de TB tienen a su vez VIH.
Pero miren, hay regiones que pueden superar eso, que pueden llegar a 14%, 12.8% en el caso de Amazonas y Loreto, y que están duplicando el porcentaje de casos que observamos a nivel del país. Asimismo, como que hay otras regiones que tienen mucho menor, como Ayacucho, 1.7, 1.9%. Pero esta patología, esta comorbilidad, representa un interés importante en relación a que no es tan sencillo poder abordar esta problemática de ambas patologías. Se considera pues que tenemos dos patologías a la vez en una misma persona y por lo tanto requiere un doble esfuerzo para poder conseguir una mejor adherencia al tratamiento. Y por otro lado, son patologías que asociadas vamos a observar ya dentro de las cortes y los resultados de aquellos casos que son diagnosticados y que inician tratamiento, no tenemos los mejores resultados que quisiéramos. Una alta deserción y a su vez un alto riesgo de mortalidad en este caso, ¿no? Quizás los de más alto porcentaje de mortalidad son estos, los de comorbilidad de TB y VIH. Entonces es una patología importante a ser diagnosticada, no solo teniendo tuberculosis, sino antes incluso de tener tuberculosis o antes de que se enfermen de tuberculosis. A los pacientes debiéramos diagnosticarlos en mayor proporción para saber su condición de si tienen o no tienen VIH y poder iniciarles terapia preventiva como corresponde a fin de poder evitar el enfermarse de tuberculosis. Y esto debido, pues como sabemos, a una afectación que se da en su sistema inmunológico. Igualmente, nuestros pacientes afectados por tuberculosis también son tamizados para VIH y como vemos la tendencia ha sido incrementar este tamizaje a VIH llegando al año 2017 79.8 y al 2019 98.4%, ¿no? Y esto es a través de nuestro CITB. Como bien vemos tanto en VIH como en diabetes, el tamizaje que se realiza es muy bueno, en este caso para este daño no transmisible como es diabetes. Casi estamos llegando a un 99%, miren, de nuestros casos de tuberculosis son tamizados para diabetes, ¿no? Y eso es importante, al igual que lo que sucede en el caso de tuberculosis con VIH, en el caso de TB con diabetes, es importante saber si hay esta comorbilidad para poder hacer un mejor manejo y ojalá pudiéramos hacerlo antes, incluso como bien lo mencionamos en VIH también, de que podamos saber la condición de las personas que tienen diabetes para poder hacer un mejor abordaje preventivo en ellos, considerando que ambas patologías en las personas que las poseen tienen mayor riesgo de posibilidad de enfermar de tuberculosis que la población en general. Estamos hablando, miren, cómo estamos en el tamizaje a nivel de todas las regiones. Estamos muy por encima del 95% y quizás dos regiones que pueden estar un poco por debajo, pero sin embargo el mayor grueso lo tenemos en más del 95% y eso es muy bueno. Vamos a ver también que la tendencia, miren cómo está en aquellos casos que están siendo diagnosticados de TB y de diabetes. La tendencia a mayor búsqueda ha permitido poder llegar al 2017 6.4%, pero miren al 2019 llegamos a un 10.1%, es decir, del total de casos de tuberculosis, el 10.1% tienen a su vez TB y diabetes, ¿no? Entonces estamos hablando de un porcentaje bastante considerable de casos de tuberculosis asociada a otra patología, en este caso a diabetes. Por eso estas dos patologías que estamos conversando, que es VIH y diabetes, es importante poder hacer un tamizaje antes de que enfermen de tuberculosis para poder abordarlo de manera adecuada. Y por otro lado, evitar que tengan tuberculosis.
que estén adecuadamente controlados. Primero, como sabemos, debemos identificarlos, diagnosticarlos y que ellos reconozcan que tienen el VIH o la diabetes. Y segundo, una vez que han sido diagnosticados, poder brindarles el tratamiento adecuado para un adecuado control de estas patologías. En la medida que eso se controle mejor, va a contribuir a que también el riesgo de enfermar sea menor. Sin embargo, sabemos que muchos desconocen que tienen estas patologías y por lo tanto se exponen en un país con alta carga de tuberculosis y con alta transmisión, hacen que el riesgo pues incremente y por lo tanto en algún momento de sus vidas puedan enfermar de tuberculosis. Y una vez que enferman de tuberculosis, como bien les comentaba, la adherencia a estas dos patologías es importante. Si ya a veces con una sola patología la adherencia no es muy buena o el control no es muy bueno, con una segunda patología sobreagregada, esto se hace mucho más complejo. Además, por los problemas que conlleva de afectación en el caso de la diabetes, de microvasculatura, macrovasculatura, hacen que también eso influya dentro de la respuesta inmunológica y frente a esta patología infecciosa como es la tuberculosis. Por otro lado, además, es importante incluso antes de que enfermaran poder hacer este diagnóstico o prevenir incluso de no tener diabetes o no tener VIH, ¿no? Como parte de las actividades preventivas y acciones de promoción de la salud en favor de la población. Entonces, esta TV diabetes 10.1 en el caso de Perú, pero vemos, miren, a diferencia de VIH, el promedio está no tan centralizado, sino vemos que hay un mayor grueso de regiones que tienen un porcentaje muy superior al promedio país. Estamos hablando de Pasco, que duplica 21.3, Madre de Dios 19.8, Ucayali 17.7, Tumbes 16.7 y así hasta llegar al promedio país. Y en menor proporción Ayacucho, Junín, Huancavelica. Es decir, es importante estas patologías porque generan mayor riesgo a que las personas se enfermen de tuberculosis muy por encima de la población en general. Otro grupo importante a considerar es incluso lo que nos atañe ahora, ¿no? Que es el control de infecciones y sobre todo nuestro personal de salud. El personal de salud es uno de los que está también como con mayor exposición de riesgo a enfermar de tuberculosis, considerando que entran en contacto con los pacientes y muchas veces no sabemos su condición, si están o no afectados por tuberculosis. En zonas de alto riesgo como la emergencia, como las salas de UCI, incluso en los consultorios externos, donde evaluamos pacientes y que sin embargo no desconocemos esta condición de afectados por tuberculosis. Entonces, hemos visto durante los años 2018 al 2013 que este número de casos se ha ido incrementando. Sin embargo, a partir de 2013 en adelante el número de casos disminuye a 121 en el 2017, pero en el 2019 se vuelve a duplicar y llegamos a 211 casos. Es importante por eso las medidas de control de infecciones que se den dentro de los establecimientos de salud y sobre todo en estas áreas de riesgo, ¿no? Incluyen además laboratorio y por lo tanto esperemos que en la medida que estas acciones mejoren, este número de casos empiece a disminuir. Ahora considerando además de que por la pandemia hay un mayor uso en el caso de los respiradores y es importante poder usarlos para poder evitar como una medida de barrera el poder ser afectados o infectados por tuberculosis, que ya de por sí tenemos un alto riesgo por ser trabajadores de salud. En relación a la tasa de morbilidad e incidencia en tuberculosis,
En los establecimientos penitenciarios, como ya lo hemos visto previamente también, observamos que existe un gran incremento durante el año 2018, cerca de 30 veces más de lo que observamos en la tasa de incidencia y morbilidad a nivel país. Y esto es debido a la intervención que se ha dado en los establecimientos penitenciarios, en dos establecimientos penitenciarios, en donde se ha hecho este tamizaje radiológico y posterior uso del ESPER en tres de estos establecimientos, y en los demás búsqueda a través de vaciloscopía, y se ha diagnosticado casos de TB, ¿no? Eso permitió poder incrementar esta tasa, pero que ya durante el año 2019 ha ido disminuyendo gradualmente, y esperamos que también vaya disminuyendo en la medida de que hemos hecho una mayor detección y por lo tanto identificado casos que contribuyen al control de transmisión dentro de esta población cerrada en el país. Entonces, ¿cómo estamos en relación al tema de las condiciones de egreso a partir de nuestras cortes? En el caso de la TB sensible y en aquellos TB pulmonar BK positivos, que son los transmisores, tenemos un 87.4% de éxito de tratamiento. Y como vemos, la tendencia ha ido a incrementar. Igualmente en el caso de los abandonos, de 6.7 en el año 2012 a 7% en el año 2017. Sin embargo, es un porcentaje todavía alto que consideramos debiéramos tener menos de 5% a menos, pero el número de abandonos es un problema que tenemos a nivel de todos nuestros casos de TB en general. Durante los últimos años estamos teniendo menores porcentajes en relación a una proporción que estamos siguiendo de manera mensualizada, que quizás en los próximos años veamos la tendencia y esperemos que este porcentaje se pueda notar a la disminución. En el caso de los fallecidos llegamos a un 4.2%, y esa tendencia también se ha mantenido y quizás ha incrementado un poco en el año 2017, ¿no? Si consideramos que este es el grueso de porcentaje de casos de tuberculosis en el país, que son los que representan más del 90% de los casos, podríamos considerar que en cuanto a la tasa de éxito es buena, pero sin embargo hay que seguir cerrando esta brecha relacionada a los abandonos y relacionada al número de fallecidos. Por otro lado, cuando agrupamos ya no solamente aquellos BK positivos, que es lo que se estuvo reportando hasta el año 2017, sino consideramos ya todos los casos de tuberculosis pulmonar, extrapulmonares en general, acá llegamos a un 85.1% en el caso del éxito del tratamiento. Incrementamos un poco en relación a este 5.3% que debería estar en amarillo, que son los fallecidos, y a un 6.3% en el caso de los abandonos, ¿no? Miren, disminuye el porcentaje de abandonos en relación a los BK positivos propiamente dichos, y incrementa en el caso de los fallecidos a 5.3%, ¿no? A razón de que también, a razón de este 85.1% en el caso del el éxito del tratamiento, ¿no? Que disminuye en relación al 87.4% del año 2017, pero solamente relacionado a los BK positivos. Ahora, es importante, acá consideramos a todos los casos de tuberculosis sensible del país, y por lo tanto quizás mencionar que nuestra búsqueda es a seguir incrementando este éxito de tratamiento, disminuir este número de este porcentaje de fallecidos y el porcentaje de abandonos, ¿no? Que debemos hacerlo de manera gradual y esperemos en los próximos años ir mostrando que esto se está logrando gradualmente. En el caso de la tuberculosis con el VIH, vemos que el éxito del tratamiento se ha mantenido dentro del rango del 60%, y en el año 2018 llegamos a un 62.7%, tanto en esto que agrupa este éxito del tratamiento al tratamiento completo y los curados. Pero sin embargo, miren, el porcentaje de abandonos en 11.8% se ha disminuido bien del
2015 en 17.1 a 11.8 es bueno, pero todavía el porcentaje sigue siendo alto, mayor a la TB sensible en general. Y esto es lo otro que nos preocupa, que es el número de fallecidos. Porcentaje de fallecidos en la corte al año 2018, 20.1, y que se ha ido incrementando, porque miren, en el 2015 teníamos 18.6 y ahora 20.1%. Entonces, hay dos grupos que estamos observando. Uno de ellos es este de acá, que es en los casos de VIH, todos los que inician, casi un 20% fallecen. Quizás en cantidad no sean muchos, estamos hablando de un número de 1650 casos, pero que en porcentaje representa un elevado porcentaje de fallecidos. Y el otro es el porcentaje de abandonos, que bien les decía, son dos patologías que requieren una mejor adherencia para poder, por el lado de tuberculosis, curar, y por el lado de VIH un mejor control, y por lo tanto también tenemos dificultades en relación a este tema, ¿no? Aún teniendo un porcentaje de 62.7%, que quizás no sea de los mejores, pero supera a por lo menos el 50%, porque vamos a ver que tenemos algunos casos de TB incluso muy por debajo de este porcentaje de éxito de tratamiento. En el caso de la corte de los casos de TB con diabetes, vamos a observar que tenemos un 85.5% al 2017 de éxito de tratamiento. Eso es bueno, es un porcentaje alto, incluso supera lo que tenemos en TB diabetes. Para el año 2018 llegamos a cerca de un 62% de casos de éxito de tratamiento. Sin embargo, no nos podría ayudar a ser comparable por este 36.9% de no evaluados, que faltaría poder tener un registro completo y poder identificar en dónde lo podemos ubicar dentro de esta corte. Sin embargo, en el 2017 vemos que hay un 5.6% de abandonos, se mantiene, es menor quizás a los de TB sensible, como ya lo hemos visto. En el caso de TB VIH también es menor en relación al TB VIH, que lo cual supera casi el doble. Y en el caso de los fallecidos estamos en un 7.4%, ¿no? Se ha incrementado en los últimos años los fallecidos por TB diabetes, pero claro, no llegando a alcanzar a lo que sucede en el caso de TB VIH con un 20%. Entonces, el éxito del tratamiento es bueno en la medida que también vayamos diagnosticando estos casos, y como hemos visto también cada vez más estamos llegando a superar cerca del 98% de los casos de TB a ser tamizados por diabetes. Pero de todas maneras es un grupo complejo de poder hacer un buen manejo, considerando esta doble necesidad de adherencia al tratamiento en relación a ambos, ¿no? Tanto en TB como en diabetes, ¿no? Y lo mejor que podríamos lograr es sobre todo hacer un diagnóstico previo, o que las personas en general enfermen también de diabetes, porque es un alto riesgo de enfermar de tuberculosis. Entonces, en relación a los casos de TB, MDR, RR, vamos a ver que los MDR propiamente dichos hasta el año 2017, miren la corte, un éxito de tratamiento de cerca de un 62%, 61.9% exactamente, en el año 2017, y esto ha ido en incremento de lo que vemos desde el 2014 en adelante, ¿no? Y el número de abandonos, miren, 25.3%, ¿no? 25.3% los que abandonan, es decir, uno de cada 4 de los casos de TB-MDR abandonan. Es importante porque es un alto porcentaje en relación de los abandonos, y es importante considerar que aún a pesar de que en el año 2015 miren 33.7, esto la tendencia es a disminuir, y como les decía, en los próximos años esperemos que en las cortes se observe que este porcentaje se ha ido reduciendo gradualmente gracias a las intervenciones del plan de intervención y al esfuerzo de todos
los establecimientos de salud. En el caso del porcentaje de fallecidos, 4.9%, y en el caso de los fracasos, 4%, ¿no? Como vamos a ver cuando ya juntamos a los MDR más los resistentes a rifampicina, el porcentaje de abandono se mantiene casi un 25%, el porcentaje de éxito de tratamiento mejora un 62.4% y aumenta el número de fallecidos de 4.9 a 5.1, ¿no? Esto es importante considerar que aún juntando los MDR y RR el éxito mejora, pero el porcentaje de abandonos todavía se mantiene, y esperemos que eso vaya disminuyendo, como les menciono, en la medida de que las intervenciones se hayan estado brindando y continuemos con esa tendencia. En relación a los casos de TB-VIH y que son MDR o resistentes a rifampicina, observamos que hasta el año 2017 tenemos un 37% de éxito del tratamiento. Y miren, altísimo porcentaje de abandonos, 35.8%, y porcentaje de fallecidos, 14.8%. Entonces, tanto TB-VIH como en casos de TB sensible y con drogoresistencia, los VIH, los afectados por VIH son de alto riesgo, por un lado para fallecimiento, ¿no? Estamos hablando de 14.8%, y en el caso de los abandonos, y es por la complejidad del manejo que se da en estos grupos de pacientes, ¿no? Dos enfermedades infecciosas y que a su vez requieren un mejor abordaje para poder tener una mejor adherencia, ¿no? Casi la tercera parte, y más de la tercera parte, diríamos, y tenemos solo un 37% de éxito de tratamiento, ¿no? Muy por debajo. Y no es solo en el año 2017, sino que la tendencia se ha mantenido. Incluso en el año 2014 estamos llegando a un 33%, miren, ¿no? Y teniendo éxitos de tratamiento de 49.2% en el año 2015 y 46.6% en el año 2016. O sea, no llegamos ni al 50% en los mejores años que se ha tenido de éxito de tratamiento, ¿no? Entonces es importante, por eso los abordajes y el cuidado que se debe tener. Primero, considerando el hecho de que debemos evitar que los casos de la población en general sufra de esta enfermedad de VIH. Y segundo, evitar de que estas personas de VIH, una vez diagnosticadas, primero sepan que tienen VIH, que sean diagnosticadas oportunamente, y al ser diagnosticadas oportunamente reciban su terapia preventiva para tuberculosis y evitar así este mayor riesgo de enfermar de tuberculosis. Y si aún no podemos lograr eso, aquellos casos que ya han sido diagnosticados de tuberculosis y que a su vez en algunos ya sabían que tenían VIH o en otros no lo sabían y a partir de nuestros tamizajes lo saben, puedan llevar un tratamiento adecuado. Entonces, este es el grupo que más nos conlleva a tener un porcentaje de abandono alto, sobre todo en drogoresistencia también, como vemos, es un alto porcentaje. Si ya de por sí los MDR en general tienen alto porcentaje de abandonos que conlleva un 25%, este grupo de TB-VIH incrementa eso o a ese porcentaje teniendo este 35.8%, es decir, más de la tercera parte de este grupo es el que tiene problemas de adherencia, ¿no? ¿Y cómo estamos en los casos de TB-XDR? Si bien el éxito del tratamiento de manera general está en un 62.9% en el caso del éxito del tratamiento, tenemos un 17.1% de fallecidos, también es un alto porcentaje de fallecidos, pero considerar de que quizás acá no teniendo esta patología sobreagregada, ya de por sí los casos XDR son un caso complejo de tuberculosis, de poder tratar y sobre todo que también pueden tener estas otras comorbilidades, ya lo
lo vamos a ir viendo, pero esta comorbilidad en su mayoría muchas veces, que puede ser VIH o puede ser diabetes, pero a su vez también tienen esta otra comorbilidad que son los problemas relacionados a adicciones, y un 10% en el caso de los abandonos, ¿no? También es un porcentaje alto en relación mayor a lo que vemos en relación a la TV sensible en general, que llega a un 7%, pero por menor a lo que sucede en el caso de la TV MDR, que ya hemos visto llega a un 25%, ¿no? Pero cuando separamos los XDR en nuestros dos núcleos base que tenemos actualmente como parte del tratamiento, observamos que los núcleos endovenosos llegan a un 60% de éxito de tratamiento, un porcentaje de fallecidos de 21.2%, es alto. Entendamos de que en este caso, los casos de XDR y que reciben este tipo de esquemas son sobre todo aquellos casos más complejos, de menor posibilidad de adherencia, con alta carga de comorbilidades asociadas, por lo cual requieren un manejo hospitalario, de uso endovenoso de medicamentos, y que por lo tanto ese mayor riesgo de comorbilidades se asocia a mayor porcentaje de fallecimiento. Cosa contraria que sucede en los casos de los núcleos orales, que quizás los que están siendo orientados a este grupo tienen esta posibilidad de recibir este tratamiento oral, pero que tienen menores riesgos, menores posibilidades de poder complejizarse, y ahí es donde alcanzamos un éxito de tratamiento de 79.3%, muy bueno, no solamente a nivel país, sino a nivel de las Américas y a nivel mundial, en el uso de la experiencia de este núcleo oral, que constituye el uso de bedaquilina o de la manit, pero en este caso teniendo incluso porcentajes de fallecidos de 4.6%, ¿no? Como vemos, comparables o muy semejantes a lo que vemos en el caso de la TV sensible, y 8% en el caso de los abandonos, un poquito por encima de la TV sensible, pero muy por debajo en el caso de la TV drogo-resistencia, llámese MDRRR, y la TV VIH, ¿no? Que tenemos altísimo porcentaje de abandonos. Entonces, el núcleo oral es importante, la experiencia que tenemos como país. También vemos que el porcentaje de fracasos ha aumentado del año 2016 al año 2017 de 1.6 a 5.7%, pero eso también debido a la complejidad de este caso de la XDR, en la cual muchos arrastran desde TV sensible, TV MDR, después pasan a ser TV XDR, y algunos, a pesar de las posibilidades de tratamiento que el Estado proporciona, o los mejores medicamentos que se tienen a nivel mundial, tenemos estas dificultades relacionadas a que algunos tienen problemas de adherencia o de irregularidad, y que pueden abandonar el tratamiento y que después complejizan más estos casos, llegando a tener algunos de ellos fracasos a este núcleo, ¿no? Entonces es importante una buena sensibilización, un buen manejo de caso relacionado a ello, y que contribuya a seguir incrementando esta tasa de éxito tan buena que tenemos en el caso de la XDR con núcleo oral. Finalmente, la tasa de mortalidad de tuberculosis, como vemos, miren, la tendencia se ha mantenido en 4% del 2003, 2.9% el menor porcentaje durante estos años, en el 2011, y de ahí nuevamente se incrementa a 4.4 por 100.000 habitantes en el caso de la mortalidad, y esto en rojo para los fallecidos durante el tratamiento, ¿no? Según informe operacional. Sin embargo, por hechos vitales, la tendencia ha sido mayor, ¿no? Quizás en el 2004 bajó a 3.5, es el de menor porcentaje, pero de ahí sube a 6.3, y de ahí ha ido disminuyendo gradualmente hasta llegar a 4.2 en el año 2017, ¿no? Donde por hechos vitales siempre tenemos un retraso de un 2 años que nos proporciona en este caso el INEI como parte de estos hechos vitales. Pero vemos que
Si bien es cierto, la tendencia en nuestro operacional se mantuvo, en los hechos vitales se incrementó y la brecha era más amplia. Y esto posiblemente porque hay casos que nunca llegaban a ser diagnosticados por los establecimientos de salud y fallecían antes incluso de saberse que tenían tuberculosis y poder tenerlos registrados. Sin embargo, esta brecha se ha ido disminuyendo y cada vez estamos más cerca. A partir del 2013 en adelante vemos que, si bien es cierto, hay un margen de un 5% o 0.5% aproximadamente entre uno y otro, probablemente la tendencia se mantenga y el porcentaje de fallecidos se mantenga en este 4%, 4.2%, o quizás puede incrementar hasta un 4.9 o 5%, pero es un porcentaje que se ha mantenido durante los últimos años y esperamos ir disminuyéndolo. Ya vemos que mayor porcentaje de fallecidos, quizás de acuerdo a las cortes, en caso de TB sensible, eh, pueden ser mayores al 5%, pero en cantidad eso representa un gran número. Y en porcentajes vemos en el caso del VIH, ¿no? VIH, y en el caso de los XDR, sobre todo aquellos que están recibiendo ahorita núcleo endovenoso, son los más complejos, pero no por el tipo de esquema que reciben, sino por la complejidad del caso propiamente dicho, ¿no? De estos casos de XDR. Y los VIH, por el hecho de esta afectación en su sistema inmunológico y esta doble dificultad de adherencia a tratamiento en ambos, que muchas veces se da mayor porcentaje de abandono y complejiza aún más el manejo de estos casos. Y para culminar, tenemos el avance y brecha de coberturas a nivel nacional y cómo hemos ido hasta el año 2020, en el que nos ha afectado la pandemia por COVID-19, ¿no? El porcentaje de número de casos y la cobertura ha ido incrementando, como lo hemos visto, hasta el año 2019, en donde hemos llegado a este pico de 89.1% en relación a los 37.000 casos que se nos estima como OMS o OPS. Sin embargo, miren, al 2020 a septiembre tenemos 43.2%, ¿no? Probablemente lleguemos mucho menos de lo que alcanzamos en el 2019. Lo esperado era 67.5 a ese mes. Estamos con un margen de brecha que se ha abierto a cerca de un 24%, y esto es debido a los efectos de la pandemia y que no nos ha permitido poder hacer esta mayor identificación de casos, y que debemos ir cerrando en este año de lo que resta y probablemente en los siguientes 2 años. En el caso de los abandonos al tratamiento, tanto en TB sensible como en TB resistente, miren los porcentajes, porque esas son proporciones, no son cortes, han ido disminuyendo gradualmente, ¿no? Y podemos pensar que esto sí está disminuyendo en la medida de que durante estos años el número de abandonos que hemos ido siguiendo ha ido a tendencia a la baja, ¿no? Llegando a un 6.1% en el 2018. En el 2019 llegamos a un 2.7%, eso también es muy bueno, pero de todas maneras, considerando que el tema de registro se tiene que consolidar aún más, y quizás en el 2020 se muestra menor porcentaje, puede deberse también a que los pacientes han estado en su domicilio, se les ha llevado a muchos de ellos el tratamiento, se ha hecho uso de video dot o video tratamiento observado a través de metodología comunicacional, a través de los videos. Y igual tendencia en el caso de la TB drogo resistente. Miren, la TB de 21.4% en el 2016, 17.1% en el 2017, y la tendencia gradual 2018-2019 también va a la baja, y hasta el 2020, que también esperemos se vaya consolidando esto con el registro.
Por otro lado, en el caso de los contactos examinados, esto ha ido incrementándose y es muy bueno el porcentaje que se ha ido alcanzando. En el 2018 un pico de 89% del total de contactos examinados. Igual en el 2019 supera al 84%. Es muy bueno. En el 2020 hemos bajado a septiembre, ya tenemos 79% y probablemente esperemos alcanzar, pero quizás no lo logremos y esto es por efecto de la pandemia, pero mantenemos unos porcentajes aceptables. En el caso de los tamizados para VIH, igualmente los porcentajes incrementales, 93.6%, y en el TB diabetes 98.4%, como ya lo hemos visto gradualmente, y en el 2020 con la pandemia, en el caso de diabetes, baja un poco a 94.3% hasta septiembre y 84% en el caso de los tamizados para VIH al 2020 también, ¿no? Entonces, si bien los porcentajes acá han disminuido, pero no ha sido tanto el impacto como sí lo ha sucedido en el caso de nuestra cobertura. Les agradezco por la atención que puede haber brindado a esta presentación y esperamos haya sido de su interés y que les pueda servir como parte de las actividades de capacitación que se vienen dando en este curso. Muchísimas gracias.